Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Como sabréis, últimamente, las noticias deportivas del Atleti son más bien escasas, por no decir nulas, aparte de los típicos rumores y noticias disparatadas que salen en los medios de prensa deportiva, si lo queréis llamar así. Pero la verdad es que, pues eso, que del Atleti a nivel deportivo hay poco que hablar. Ya hicimos un programa especial la semana pasada hablando sobre muchos otros temas que estuvo bastante bien y ha tenido bastante buena acogida, y siguiendo en ese mismo ámbito, pues queríamos hacer un programa un poco diferente hoy también a lo que venimos haciendo durante el año. Y bueno, hablando entre los colaboradores y demás, surgió el tema de hacer un programa sobre libros del Atleti, que bueno, yo personalmente, antes de empezar el programa, quiero decir que mi experiencia con libros del Atleti es bastante corta, por no decir nula. Por desgracia, no he tenido mucho acceso a libros del Atleti, así que estoy esperando a ver que el programa de hoy cómo sale, porque hay bastante interés, y es un tema, pues eso, que no sé, es bastante, no se habla mucho de ello, pero está ahí, ¿no? Así que yo creo que habría que profundizar un poco más, y para eso estamos en el programa de hoy. Para ello contamos con dos de los colaboradores habituales, Mariano y Fernando, y de momento con uno de los colaboradores en uno de estos libros, que es Antonio, más conocido como Suki para la gente rojiblanca, que también organizó la caravana de la bufanda rojiblanca hace ya unos años. Pero bueno, vamos a dejar a Mariano que se presente y que nos presente a Antonio y un poco el libro. Mariano, cuéntanos. Hola, pues buenas tardes a todos. Pues sí, hoy, como vamos a hablar de estos libros, además los libros que hemos elegido pues son libros que tampoco son, por decirlo de una manera, de primera plana, o incluso de periodistas que sean excesivamente conocidos, ni personalidades de relumbrón, sino que son libros que yo creo que reflejan mucho mejor lo que es el punto de vista del aficionado y de una persona que realmente siente al Atlético de Madrid en diferentes versiones y diferentes formas de sentirlo, pero creo que es una representación, con mi punto de vista, mucho más fiel de lo que puede ser pues los libros ya que podríamos mencionar, de los de Migueles, etcétera. Entonces, este primer libro se llama Atleti somos nosotros. Es el libro de la caravana del Atlético de Madrid. La caravana fue pues eso, una caravana que se realizó el día del centenario del Atlético de Madrid, es decir, hace 10 años ahora, hace poquito se han cumplido los 10 años exactos. Y es un libro es un libro sobre todo gráfico, muy visual, que recogen las fotografías de toda la jornada, desde que llega la bandera a Neptuno hasta que se recoge, y después la fiesta en la pradera, creo que era de San Isidro, donde se dio la paella, etcétera. Es un libro que está escrito por el periodista Javier Hernández, al cual no hemos podido localizar, y es una lástima porque además también es un conocido, por lo menos mío, y sé que también de Suki. Si quieres luego ya contaremos alguna anécdota de él, pero es el periodista que escribió el libro, que entiendo que se encargó también de seleccionar las fotografías, etcétera, y que está y cuyo epílogo está escrito por las dos personas que pusieron en marcha y que organizaron, por decirlo así, coordinaron la organización, etcétera, todo este tinglado, ¿no? Que fueron Paco Almanza, y Antonio Suki, ¿vale? Entonces, al que tenemos es a Suki.
Lo único que sí que me gustaría es que, a ver, esta caravana, realmente de donde surgió la idea de hacer esta caravana fue del foro, antiguo foro que tenía Señales de Humo, en un servidor en un proveedor de foros, por decirlo de una manera, que se llamaba Network. Y entonces, pues, en un día cualquiera, Paco, que tenía como nick Forofo, pues escribió un mensaje en el que decía más o menos esto. Lo digo solo como introducción al libro, antes de pasar al libro. El título de ese post era Una bonita idea para el centenario, y decía: esto se hizo para el centenario de River Plate, y el acto consistió en una manifestación caravana por el centro de Buenos Aires de todos los hinchas de River, con una particularidad: todos debían llevar una camiseta del River, ya fuera de la temporada que fuera, de entrenamiento, de segunda ocupación o lo que fuera. Así consiguieron juntar unas 100.000 personas y acabó la manifa en el Obelisco, y también pasear la bandera de River más larga del mundo. Luego por la noche la fiesta en el Monumental fue de escándalo. Qué bonito sería hacer lo mismo en Madrid, acabando en Neptuno y subiendo desde Atocha. ¿Os lo imagináis? A ver si es verdad que los del club leen esto y lo hacen. Aunque si no, lo podrían organizar las peñas del Atleti. Innovar es copiar. Bueno. Al final ni lo inició ni las peñas ni el club, sino que lo iniciaron. Básicamente la idea fue de Forofo y se empezó a unir gente, entre ellas, de hecho, de las primeras personas que se adhirió a la idea fue Suki, y posteriormente, con la ayuda de muchos o de algunos foristas de ese foro, y bueno, por temas personales y de laborales, creo que Paco tuvo que echarse un pelín a un lado y Suki cogió las riendas y fue el que organizó. Si eso ya hablaremos ahora de todo el proceso, pero simplemente como introducción al tema. Entonces, pues creo que tenemos a Antonio, a Suki en el otro lado, ¿no? Creo que desde Zurich, desde Suiza. ¿Qué tal, Antonio? Aquí estamos. Bien, ¿y vosotros? Pues bien, muy bien. Básicamente lo primero vamos a hablar un poquito del libro. El libro, básicamente lo que he comentado, ¿no? Creo que es un reflejo gráfico sobre todo, ¿no? Hay ciertos textos que escribe Javier Hernández, pero para mí lo fundamental es el reflejo gráfico de lo que sería. Sí, sin duda. La idea principal del libro, bueno, surgió de Javi, ¿no? Que tenía un amigo que era fotógrafo y que persiguió la caravana durante todo el día, sacando instantáneas de todo tipo, porque el acto dio para reunir a atléticos de toda condición. Y bueno, pues su idea principal era un poco reflejar la afición, ¿no? Normalmente los libros que hablan sobre los clubes suelen contar anécdotas, suelen tratar de forma histórica qué ha ocurrido o cómo se han producido determinados fichajes o evoluciones de los equipos, etcétera. Y aquí la idea era principalmente mostrar a la afición, mostrar un momento muy concreto del ánimo de la afición y de cómo se sentía. Y es por eso que es básicamente un libro fotográfico, vamos, con muy poca letra y con mucho sentimiento. Yo sobre todo lo que me gustaría destacar de este libro, y sobre todo de las imágenes, es una palabra, es sonrisa. O sea, es que el 99, bueno, por no decir el 100% de las fotos, lo que refleja son imágenes de gente sonriendo, pero sonriendo de una felicidad y de una comunión impresionante. A mí es lo que más me gusta y lo que más no sorprende, porque evidentemente ya los que vivimos ese día, pues es evidente que es lo que reflejaba ese día, pero es que una vez verlo así en estas fotografías, yo creo que es lo que más marca, ¿no? La imagen de felicidad y de sonrisa permanente de todos los participantes. Sin duda, o sea, la afición atlética estaba pasando una época muy difícil, muy complicada, tanto a nivel deportivo como a nivel reputacional del club, de nosotros como seguidores, a nivel de títulos, a todos los niveles estaba siendo un momento muy, muy malo y muy difícil. Y si te fijas, toda esa gente está sonriendo, pero no está sonriendo a la cámara, está sonriendo a su nieto que lleva al lado, o a su novio al que besa, o a la mujer con la que, bueno, pues que le aguanta
tantos y tantos fines de semana, es una cosa, o sea, es una sonrisa muy humana, no hay ninguna pose, es una demostración de felicidad que sale muy de dentro, que había estado en esos momentos muy tapada durante muchos años, ¿no? Pues como un poco casi como nos ocurrió con la final de la Europa League, ¿no? La primera de las dos que ganamos, pues yo veía a la gente realmente recompensada por todo el camino, toda la travesía por el desierto que había tenido que hacer, recompensada en su foro más interno, ¿no? En ese punto de felicidad que supone pertenecer o ser hincha del Atlético de Madrid, que por muy raro que pueda parecer es algo que a muchos nos ha traído muchas alegrías, ¿no? Claro. Es que yo creo que ese día, o más que ese día, porque luego evidentemente el día acabó como acabó en el estadio, pero ese momento, en ese acto, ¿no? Básicamente la gente del Atleti recuperó la sonrisa que había perdido, pues posiblemente desde la época del doblete, y que incluso el ascenso pues no lo había mitigado, ¿no? O sea, no lo había parecido, pero bueno, ascender nos alegra, pero hasta cierto punto, pero ese día yo sí que vi que la gente recuperó esa sonrisa. Entonces, ya que tú en cierta parte eres el protagonista, aparte de la ficción, o eres el que posibilitó que este libro se realizara, lo que me gustaría es que pudiésemos hablar sobre todo el trabajo que conllevó realizar la bandera. Como hemos dicho, la caravana del Athletic, en lo que consistió fue en pasear una bandera gigantesca por las calles de Madrid. Fíjate que el mensaje de Forofo decía de ir de Atocha a Neptuno, y no fue así, no fue de Atocha a Neptuno, fue de Neptuno pero hasta el Vicente Calderón. Entonces, tenemos que la idea surge en un post de un foro además que en ese momento, yo no sé si sería el foro del Atleti más visitado o menos visitado, pero no era un foro marginal en el sentido que no era oficial y que era bastante crítico, y como sigue siendo, con todo lo que era la política oficial y los dueños, los ilegítimos, como decimos por aquí, dueños del Atlético de Madrid. Entonces, nuestro amigo Paco genera este post, se adhieren en ciertas personas, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, como tú has dicho, o sea, tampoco era tan marginal, pero como tú has dicho, pues, a ver, estamos hablando, o lo que yo opino al respecto es que estamos hablando de finales de 2002, ¿no? Estamos hablando es 11 de octubre del 2002, a las 7:33 p.m. es cuando se publica el mensaje. Efectivamente, sí, me acuerdo perfectamente. Porque bueno, nos lo planteamos como a 8 o 9 meses vista, y bueno, a lo que voy es que realmente estamos hablando de octubre de 2002, que hoy nos parece que bueno, tener en tu móvil un vídeo, el último vídeo musical, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Pero en octubre de 2002, pues este foro era precario, no en el sentido negativo, sino en el sentido de que la tecnología pues estaba desarrollándose, y me acuerdo además que bromeábamos mucho con el tema de que más que un foro era un foro chat, porque respondíamos a una velocidad tremenda, ¿no? Y la participación era muy 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 elevada, y yo no lo veo tan marginal, porque de hecho me acuerdo que aunque el club no quiso implicarse en ningún momento o no quiso ayudar, sí que dio ahí un filón, sí que estaba pendiente de los movimientos de ese foro, y los primeros contactos que tuvimos con el club de hecho fueron en plan, no, nosotros no vamos a hacer nada, ya hemos visto lo que habéis pensado, pero no queremos formar parte de ello, lo cual significa que sí que tenía cierta trascendencia, aunque sin duda la estética de aquellos tiempos del internet y de los foros pues no será la que tenemos hoy, los sistemas pues fueran un poco más básicos, ¿no? Por así decir, y yo me acuerdo cuando me refiero a lo de marginal, solo una cosa, cuando me refiero a marginal no digo que fueran cuatro gatos, porque todo lo contrario, me refiero a que eran marginal en el sentido que éramos unos outsiders, por decirlo de alguna manera, estábamos fuera del sistema, entre comillas, y bueno, de hecho mucha gente que escribe en ese foro, que luego
de hecho de ahí también surgió la asociación Señales de Humo, pues que luego ha estado, bueno, de hecho el actual presidente de la asociación le tienen prohibida la entrada al estadio. Lo digo por sin eso. Duda, sin duda. Lo digo en ese sentido. Final. Yo creo que incluso el éxito de toda esta celebración de la bandera y etcétera, pues tuvo mucho que ver con eso. Yo no recuerdo que oficialmente a partir del club o a partir de gente afín al club o de las peñas, etcétera, hubiera un foro o alguna organización en internet de la trascendencia que tenía ya en ese momento el foro de Señales de Humo, ¿no? Y estábamos todos allí, estábamos los peñistas, los outsiders, los extranjeros, estábamos un poco todos. Y no recuerdo, al menos corrígeme si me equivoco, pero en ese sentido yo creo que si la bandera tuvo tanto éxito fue también porque, bueno, era algo muy pionero, gente poniéndose de acuerdo por internet. Luego se vio 3 años después la trascendencia que tenía esto de conectarse por internet y de hacer los móviles cuando el tema de las elecciones de 2004 y etcétera, etcétera, pero en ese momento en España fue muy pionero, y yo creo que también eso influyó para que la gente se sintiera desde un primer momento muy comprometida y con mucha ilusión y con muchas ganas. En un momento determinado, pues el club ya asumió que tenía de alguna manera que colaborar o participar o vio la oportunidad de poner bajo su ala esto de la bandera y impedir de alguna manera que se escapase de su control. Y me acuerdo que sin que hubiera un llamamiento público ni oficial ni nada, se nos presentaron casi 100 voluntarios para organizar, no para llevar la bandera, sino para organizar a la gente que portaría la bandera. Y eso, yo cuando vi ahí tanta gente pensé, digo, vamos, es que esto de alguna manera esto no se ha hecho antes en España, no trasciende ya solo al Atlético de Madrid, sino un poco a lo que se está moviendo novedoso, ¿no? Por eso que con toda la humildad del mundo te hacía un poco esa corrección o te contaba esa impresión que para mí era un poco distinta, ¿no? Y por eso yo creo que también al final la gente estuvo tan feliz, porque si te fijas en las fotos aparecen algunos de los voluntarios que llevan un peto celeste de Nike como troquelado, y yo les veía y estaban participando, y yo me quedaba sorprendidísimo porque lo hacían con una ilusión tremenda y con un carácter de servicio y de estar ahí para que todo saliera bien tremendo, ¿no? Mientras que el resto a lo mejor estaba simplemente disfrutando sin más. Y ellos, y te estoy hablando tanto de chicos de 11 años como pues teníamos, si no recuerdo mal, a Sebas de voluntario, y Sebas por entonces, que me perdone si me equivoco, pero ya debía andar en los 40 avanzados, ¿no? Y el tío parecía un chaval, o sea, yo me quedé muy 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 sorprendido, ¿no? Y bueno, no sé, no quiero enrollarme más, pregúntame tú, a ver. No, vamos a ver, entonces es que me emociono y me pongo como la polleta. Sí. No te preocupes. A mí simplemente para ir más o menos por orden cronológico de cómo ya tenemos que la idea surge, tenemos que la gente empieza a moverse. Entonces yo no sé en qué punto Paco tiene que dejar este tema un poco más aparcado y salir tú a más o menos a coordinar o a encabezar todo el proceso, y cómo empieza, por ejemplo, los contactos para la bandera, porque eso, claro, tenías que contactar con una empresa, supongo que de telas y cosas de estas. Todo esto, más o menos el proceso desde que se fragua en internet, cómo es el proceso y hasta que el día de la caravana, o si quieres hasta el día en que contactéis con el club y él ya se viene a, tal como tú has dicho, porque ya ve que es algo, porque es que hay que recordar, es que hay que poner también en el contexto en el que estamos, y que uno veía los actos de celebración del centenario del Atlético de Madrid y prácticamente es que eran absolutamente nulos y sin prácticamente participación de la afición. Es decir, el club había organizado una serie de actos bastante institucionales,
pero que eran 4 o 5, o sea que no eran absolutamente nada más, y prácticamente lo único que iba a haber, pues lo que hubo, ¿no? Lo de los aviones ahí en el campo el día del centenario, pero es que realmente actos con la afición prácticamente no iba a haber. Yo no recuerdo ahora mismo, no sé si tú te acuerdas de alguno, pero prácticamente donde la afición fuese protagonista, que realmente es los que estamos sosteniendo este club somos la afición, prácticamente no había. En absoluto. De hecho, el club tenía miedo, y al principio así nos lo manifestaron a través de su departamento de marketing. Tenía miedo de que se les fuera de las manos, tenía miedo de que eso se convirtiera en un acto contra los Gil, que en ese momento pues estaban si no en las mismas que hoy, estaban en unas cotas de popularidad muy bajas, porque habíamos tenido el descenso, habíamos tenido una política desastrosa de fichajes, un descrédito tremendo de lo que era el Atlético de Madrid, un hundimiento reputacional, un tema, bueno, habíamos tenido todos los desastres que te puedes imaginar para un club de fútbol. Entonces realmente el club estaba muy preocupado y no quería en principio que la afición participase de nada. Ellos ya tenían la experiencia del 75 aniversario, en el que también había habido paracaidistas, había habido actos institucionales, pero les daba miedo. Entonces bueno, pues como dices cronológicamente de ordenarlo, te cuento. En octubre es cuando Forofo lanza la idea. Inmediatamente, si te das cuenta, las respuestas son en esa misma tarde-noche. Sí. Las respuestas, las adhesiones para colaborar. Yo en principio mi propuesta, porque mi hermano se dedica a ello desde hace muchos años y con muy buena mano, propuse ocuparme de una zona para niños, o ocuparme en especial de los niños, que hubiera la posibilidad pues de que se les pintase la cara con los colores del Atleti, que tuvieran acceso pues a ver a lo mejor a determinados jugadores, o bueno, que se hiciera una especie de parque. En fin, eran todo ideas que iban surgiendo y que se veían como se intentaban mirar cómo se podían cuadrar. Y bueno, ya en aquel mes y medio, casi 2 meses hasta Navidades, tuvimos un par de reuniones aprovechando las visitas de Forofo, que recordarás que era valenciano, o es valenciano. Sí. A ver, tú por aquel entonces estabas viviendo en Alemania, ¿no? Estabas en Friburgo o algo así. Yo estaba viviendo en Alemania, entonces aprovechaba la excusa esta bueno, pues de reunirme con Forofo, con Chinaski. También participó, estuvo presente al menos algún otro forero más. Pues aprovechaba esa excusa para cogerme un avión y venirme, o ir a Madrid, ¿no? Y ya pues visitar a mi familia, ver a los antiguos amigos, incluso ir a algún partido del Atleti, ¿no? Pero bueno, esto fue así, y era en un momento en el que yo también tenía mucha libertad, hace 10 años, de movimiento, y me apetecía mucho. Es que desde el principio me ilusionó muchísimo. Y además, bueno, el Atleti cumple 100 años solo una vez cada 100 años, entonces no había otra, o lo hacías así o no. Y tuvimos un par de reuniones antes de Navidad, me acuerdo, con Forofo, y ya empezamos a tener una comunicación telefónica bastante cotidiana. Y llegando a Navidades, resulta que a él le cambian él cambia de trabajo y se empieza a agobiar bastante con el nuevo, porque le exigía bastante esfuerzo, y además se entera de que va a ser padre. Con lo cual, bueno, pues eso te cambia la vida, y se encuentra muy agobiado y piensa que no va a poder continuar con ello. Ya había dejado de todas formas un par de cosas bastante encarriladas. Por ejemplo, había contactado a algunas empresas textiles que podrían ser capaces de producir algo así. Había contactado también a Pancho Varona por el tema de Joaquín Sabina, del himno, etcétera, etcétera, para que, bueno, pues posase, por ejemplo, con el póster anunciando pues esa caravana, ¿no? Y había un poco sido el espíritu iniciador y rebelde, ¿no? De decir, bueno, esto lo sacamos adelante sí o sí, nos apoye el club o no, tengamos la bendición del Papa o no, esto va a salir para adelante, ¿no? Y cuando él nos comunicó que no podía seguir adelante, que esto le exigía un esfuerzo que no podía realizar en esos momentos por sus temas privados, a mí me dio una pena tremenda, y creo que a todos los que estábamos en el equipo igual, ¿no?
Y bueno, yo en ese momento pues también tuve un cambio en mi vida privada y pensé, bueno, pues a lo mejor es el momento de volver a Madrid, replantearme las cosas, repensarlas, vamos bueno, pues a darle un nuevo enfoque y cuadró que estaba ahí y que no sé, el timing, como dicen, que fue perfecto y que pude hacerme cargo en ese momento del resto de la organización, de los encuentros con el club, de los encuentros con antiguos jugadores, de finalizar y poner de acuerdo a empresa textil productora de la bandera y al club, que también pues supuso una negociación fuerte, ¿no?, entre ambas partes, de grabar contigo, Mariano, no sé si te acuerdas, el vídeo promocional con el Mono Burgos, ¿no?, que desgraciadamente... Burgos y Torres, creo que estuvo, ¿no?, que desgraciadamente no lo echaron en el... Desgraciadamente no se pudo emitir no se pudo emitir, digamos que los sistemas operativos eran diferentes. No se pudo emitir en ese intermedio del partido que nos hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, realizar toda la web, las fotografías de los niños que nos iban mandando todos los padres entusiasmados con la idea de poder llevar a sus hijos a ver disfrutar o a disfrutar del hecho de ser atléticos, ¿no?, al menos por un día, organizar a los voluntarios, gestionar un poco con ellos un par de encuentros para preparar cómo tenía que ser la logística, hablar incluso con el delegado del gobierno, con la policía, para organizar pues los cortes de tráfico, etcétera, negociar con el MAPOMA, con lo que antes era la Maratón Popular de Madrid, que justo se celebraba ese mismo fin de semana, para que no hubiera choque organizativo, ¿no? Y que por suerte pudimos cuadrar porque la bandera se realizó el sábado y la maratón tenía lugar el domingo, ¿no? Entonces, a efectos de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, pues también lo hizo todo posible. En fin, un montón de temas que se fueron encuadrando poco a poco, incluso, bueno, pues también haciendo equilibrios un poco en relaciones sociales, ¿no? Porque había, como te digo, mucho recelo, incluso desde dentro. El club cuando confirma ya su participación y acepta, ya da su brazo a torcer, porque claro, yo también entiendo que por muchas ganas, por mucho empeño, por mucho trabajo, haberlo hecho sin el club, si hubiera sido también un esfuerzo que no sé si hubiera sido posible, yo creo que sí, pero bueno, no sé si hubiera sido posible llevarlo a cabo. Ya simplemente por el hecho de que, por ejemplo, los permisos para el ayuntamiento o para cualquier tipo de este acto, no sé si no hubiera sido por una celebración que el club apoya, pues hubiera sido más fácil o más difícil obtenerlos, etcétera, etcétera. El club cuando empieza... Bueno, sin duda cuando ya se enganchó, yo no te puedo decir tampoco qué motivación tuvieron finalmente, porque no lo sé, sinceramente, y porque tampoco han sido nunca muy claros, ni lo fueron en su momento. Yo entiendo que ellos vieron en un momento determinado que la cosa se estaba moviendo, que no les iba a costar nada, y que realmente no corrían peligro de que lo utilizásemos o lo utilizasen o se utilizase para defenestrar a los Gil o a la directiva. Yo creo que se dieron cuenta que había ahí una voluntad de realmente disfrutar del hecho de ser rojiblancos. Y bueno, que indudablemente a todos nos hubiera gustado, o a muchos nos hubiera gustado también que hubiera servido de catarsis o de bueno, pues para que la gente se volviera en contra, pues sí, pero bueno, no sé, en un momento determinado había que elegir y bueno, pues ahí no sé, ellos eligieron correr el riesgo y bueno, al final salió todo muy bien. No sé si yo imagino que no. Yo soy más partidario de pensar que sin el apoyo realmente del club al final del proceso no habría sido posible, porque ya lo vimos en otras circunstancias. La directiva tiene mano incluso con instancias políticas importantes y podrían habernos cortado mucho los pies.
Yo creo que ellos se dieron cuenta, sin embargo, de que no se trataba de eso, que se trataba de simplemente darle a la afición una oportunidad de disfrutar, joder, que es que estaban tratándola muy mal durante muchos años, ¿no? Y que se lo poníamos en bandeja, se lo poníamos todo hecho, que no tenían que contratar a nadie, ni tenían que pagar grandes sumas, ni tenían que poner a alguien que trabajase para sacarlo adelante, sino se lo dábamos ya mascadito, incluso con una pancarta que va al principio de la caravana, que está hecha a mano con unos sprays. Sí, la noche antes prácticamente, claro, y que está hecha claro, y bueno, y también ven que no hay un doblez por detrás en los distintos grupos de animación y de soporte del equipo. Entonces, bueno, pues oye, yo no creo que lo hubiéramos sacado sin ellos, o nos habría costado muchísimo más, pero yo creo que no les quedó otra tampoco. O sea, no les quedó otra porque realmente no tenían ellos ninguna opción, no tenían nada planeado, no tenían nada pensado qué vamos a hacer por la afición o qué puede hacer, y si hubieran esperado al desarrollo del partido, por ejemplo, pues imagínate qué chasco. Claro, yo, si me permites una cosa, yo es que pienso que les pilló por sorpresa, porque para ellos es una cosa que no conciben, ¿no? O sea, ¿por qué va a hacer esto la afición? ¿Qué ganan? No hay dinero de por medio, no es una cosa, viendo como sabemos que para ellos que para la directiva o los usurpadores esto es un negocio. Claro. Les sacaba del esquema, ¿no? O sea, ¿por qué va a querer la afición hacer esto? ¿Qué significa esto, no? Y entonces tenían que buscarle un significado que para ellos era, yo creo, en ese momento antes de decidirse a colaborar, que esto se estaba haciendo para ir en contra de ellos, como bueno, es lo que dicen, ¿no? Que si piensan mal, pero no entraba, no entendían cómo podía la afición reunirse para hacer un acto así sin tener nada que ganar, otra cosa que apoyar a su equipo, ¿no? Claro, y de hecho incluso en un momento determinado le intentaron sacar provecho y que el señor Jesús Gil se diera un baño de masas, y ahí ya sí que pusimos pie en pared, tuvimos que poner pie en pared y bueno, decir, oye, aquí, hasta aquí, ¿no? Y en un momento determinado yo me acuerdo que fue muy divertido porque estábamos promocionando, fui a Radio Intercontinental a promocionar el acto. Y bueno, Jesús Gil entró en antena cuando estaban contando la historia y me puso por las nubes, pero vamos, me halagó, que madre mía, que aficionados, que no sé qué, que no sé cuántos. Y a la noche siguiente estaba en la SER y estábamos hablando del tema resistencia y del tema directiva y tal y cual, y me puso a bajar de un burro. Dije, joder, menos de 24 horas hemos tenido lo que realmente o sea, una de realidad y una de sueños, ¿no? Sí. Y bueno, y en ese momento pues había que elegir, y en ese sentido sí que fue por parte nuestra un esfuerzo grande, pero bueno, había que encontramos un compromiso y luego me lo han echado en cara también, el decir, bueno, que es que lo de la bandera, que qué felicidad para todo el mundo y que qué engañifa, ¿no? Y bueno, pues lo asumo un poco con pena, porque realmente creo que si lo miras objetivamente se ganó mucho más de lo que se perdió, para todos, pero bueno, también con objetividad. ¿Qué le vamos a hacer? Había que darnos algo, o sea, nos merecíamos un premio, la afición se merecía un premio. Habíamos sufrido un descenso, habíamos sufrido una vergüenza, estábamos sufriendo un callejón sin salida. Nos merecíamos tener un día eso de lo que refleja el libro, de felicidad, de camiseta del Atlético pegada al cuerpo, de bandera ondeando en el cielo. En fin, no sé cómo lo veis, pero vamos. No, a mí me habéis puesto el Oriente Largos, ahora me tenéis que pasar una copia. Yo no lo he visto el libro y vamos a ver, tengo que conseguirlo. sobre ese día, datos técnicos, sobre ese día. Comenzamos en Neptuno, creo que fue a eso de mediodía. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Neptuno, bueno, yo creo que vosotros llegasteis pronto, ¿no? Esto sí que no llegaréis a las 6 o a las 7 o a las 8 de la mañana, supongo que estaríais. Pero yo me acuerdo cuando llegué a Neptuno, yo llegué un poco tarde,
como siempre. Entonces, todavía no había salido la bandera, estaba justo a punto ya estaba el camión, ya estaba a punto de salir la bandera, pero me acuerdo que no había mucha gente. Había gente, porque además me acuerdo que el día amaneció. Sí, y dices, coño, ¿te acuerdas? Y yo me acuerdo perfectamente que me dijiste, joder, macho, como ahora encima no venga nadie, me cago en la puta. Y yo de hecho me acuerdo, porque es que yo fui de los que me quedé hasta el final de la bandera, y yo ya luego seguí al final de la bandera, con la cola de la bandera, y yo ya sé que ya pude ver, ya a partir ya, bueno, un poco más de Recoletos ya para abajo, pero ya prácticamente en Atocha eso era ya una barbaridad de gente. Pero yo me acuerdo que al principio, nada más llegar allí, tampoco había mucha gente, y luego ya sí que ya se fue bajando, y luego ya sí que me acuerdo también bajando por Recoletos desde Cibeles, ya empezaba a llegar la masa y tal, pero al principio hubo un poco de miedo, coño, que es que, porque ¿cuántos kilómetros medía la bandera? Pues ya 1,5 kilómetros o 2. 1,5 kilómetros, sí, medía un poquito más, 1,5 kilómetros. Habíamos calculado que necesitábamos unas 8 o 9 mil personas para poderla llevar sin problema. Y al principio por la mañana sí que estuvimos muy pronto ahí, como es natural, a las 9 ya estábamos. Se preveía que lloviese, que estuviese un día medio malo, y no, bueno, pues a lo mejor sí que tuve en un primer momento ese miedo, pero luego cuando la bandera empezó a salir del camión, yo ya respiré porque ya sí que Neptuno estaba lo suficientemente lleno al menos para llevar la bandera. Luego poco a poco, imagino que también por la difusión que tuvo en Telemadrid, la gente, Telemadrid lo emitió en directo, ¿no? Y más de una vez a mí me empezaron a llegar mensajes, ¿no? De joder, estáis en la tele, estáis todo el rato en la tele, y vamos para allá, ¿no? Y vamos a animarnos y tal. Y de hecho, imagínate cómo sería el tema de estar en vivo y en directo, que incluso más de un madridista pues se bajó y dijo, joder, qué fiesta, estos se diferencian bastante de nosotros, saben cómo celebrar, incluso en los malos tiempos vamos para abajo y vamos a pasarlo bien, ¿no? Y bueno, pues era 1,5 kilómetros de bandera. Teóricamente, una vez sacada completamente desde el camión, llegaba casi hasta la glorieta de Embajadores. Había que pasarlo por el túnel de Atocha, que era un momento logísticamente difícil, pero se resolvió mucho más rápido de lo que yo pensaba, la verdad. Lo tiraron pronto para abajo y lo cogieron, y de hecho en el libro aparece una de esas estampas, ¿no? La bandera colgando, como una lágrima, y para mí es una de las más bonitas, realmente, o sea, una de las más bonitas. De hecho, ese paso por el túnel, por la salida del túnel de Atocha, fue muy fotografiado, ¿no? Porque ahí la bandera no tocaba el suelo, no estaba soportada por gente, y se alargaba sola durante 200-300 metros, y para mí es quizá uno de los momentos más bonitos, ¿no? El siguiente momento quizá que tengo más metido en la cabeza es cuando ya llega a la glorieta de Pirámides. Ahí ya habíamos dejado el camión, ya habían reabierto el tráfico en Neptuno. Yo cogí acortando por las calles por la calle Toledo y por ahí, cogí acortando porque necesitaba volver a estar en la parte delantera de la bandera. Y ahí pues la imagen desde el Hotel Pirámides, creo que es, ¿no? Desde arriba del todo, sí, ¿no? Esa imagen también, esa quizás es la que define al final todo lo que luego se vio, ¿no? Ahí se ve la extensión que tenía, se ve la participación que había, y bueno, fue un momento. Ahí ahí ya respiraba, ¿no? Yo ya ahí estaba tranquilo, incluso tuve mis 10-15 minutos para disfrutar. Me encontraba con conocidos, me encontraba con los voluntarios, y todos nos congratulábamos ya de lo bien que estaba saliendo todo. Ya ahí no podía salir nada mal. Tuve una anécdota muy curiosa. Sí, pero en Pirámides fue donde se cogió el relevo, por decirlo de una manera, con los exjugadores, ¿no? Sí, ahí teníamos un tema complicado, porque había que hacerle como una entrega de la bandera, y bueno, nos pilló un poco de sorpresa, porque realmente no sabíamos que el club había decidido que los jugadores la recibieran,
Pero bueno, se resolvió bastante rápido y la gente participó también mucho de ello, ¿no? Fue un poco fue muy colaboradora, porque realmente, si lo piensas, a la gente le hacía ilusión ir en cabeza, ¿no? Y esa gente que estaba en cabeza se tuvo que apartar un poco, tuvo que recoger esa pancarta que decía Atleti somos nosotros en el frontal y dar paso a gente que venía detrás y que a lo mejor no entendía lo que estaba pasando, pero bueno, se hizo como si fuera un tifo, se fue corriendo la bandera sobre los brazos de la gente. También había abierto ya el día, con lo cual empezaba a hacer mucho calor, la gente empezó un poco a dejar hueco porque debajo de la bandera había mucha... Dime. Sí, hacía mucho calor, hacía mucha chicharrera, iba a decir, ¿no? Pero y la verdad es que fue un momento muy emotivo, ¿no? Porque realmente los veteranos también yo les vi emocionados, sinceramente. Yo no sé, les vi como de nuevo orgullosos de pertenecer a este club, ¿no? Y fue un momento muy especial. Logísticamente, a lo mejor no lo que hubiéramos soñado, no un baile a los Ter Williams donde todo sale coreografiado perfectamente, pero sí un momento muy emotivo, ¿no? Donde vemos a veteranos muy mayores, ya no solo a López y Pantic, sino bueno, pues a veteranos muy antiguos. Y vemos a gente que los ha visto jugar en los años 60, 70 en vivo y en directo y les está entregando con una sonrisa de oreja a oreja la bandera, ¿no? Es un hermanamiento pues quizá como habíamos soñado, ¿no? De bueno, que por encima de afición, por encima de jugadores, por encima de tal está el Club Atlético de Madrid, ¿no? Se representó así de una manera un poco no quiero sonar místico, pero vamos, como no sé, muy especial, ¿no? Bueno, yo solo ya para terminar el tema decir que yo sí salgo en una foto, pero es que me parece muy justo el que elegí esta foto, porque aparte que no es algo mostrando mi belleza no sale favorecido. Esa foto todavía está por hacerse, Mariano. No, que no salga favorecido, es que coño, es que salgo repartiendo paella, porque yo me puse luego a repartir paella, por cierto, con un pesado que tenía al lado que no te lo puedes ni imaginar, y salgo cuando a mí me hubiera gustado, pues he salido con lo de la banderita y todo esto, ¿no? Pero bueno, habrá que el próximo centenario. Sí, para el próximo. Sí, en el próximo te ponemos en otra parte. No, de todas formas, también lo de la paella fue otra, otra. Sí. Fue un poco otra el historia que se puede contar otro día, ¿eh? Sí, hay muchas cosas. Otro día. No, se puede contar otro día porque define muy bien lo que es este club, lo de la paella. ¿No? Sí, hombre, hubo un montón de anécdotas y hubo también que improvisar un poco sobre la marcha y anécdotas pues un poco sí y un poco y anécdotas muy muy hermosas y muy bonitas, anécdotas muy divertidas que te iba a contar antes una, ¿no? Pues en un momento determinado yo no sé si bueno, yo tenía que acceder a una parte que no estaba para todo el público porque era para nosotros que estábamos organizando la bandera y la estábamos intentando sacar y habíamos acotado un tramo y le pedí a uno de los voluntarios que me dejara pasar porque estaba parando y me dice, no, usted no puede pasar. Y digo, pero sí, que soy el que lo está organizando, que tal. Y el tío se cerró en banda y durante 5 minutos estuve ahí, nada, bueno, pues lo dejamos un poco por imposible, pero me hizo mucha gracia porque realmente me dio la sensación de lo en serio que se lo estaban tomando, ¿no? Y que se lo tomaron en todo momento y lo bien que funcionó. Y estos voluntarios no fue solo el acto, fueron más allá, fueron incluso en el tema de la paella, también estuvieron ayudando, estuviste tú, estuvo Chinaski ejerciendo en la puerta, me acuerdo de Miriam en la caja, estuvo la gente se volcó y se volcó más allá de lo que hubiera sido estrictamente necesario o requerido, así que en ese sentido en realidad no sé, protagonista cuando has dicho antes que había sido, pues fueron ellos, fue la afición en realidad fue la única y la principal. El resto pues solo fuimos piezas en el engranaje.
Sí, fuimos eso, piezas en un engranaje, pero en realidad la que movió todo fue esa afición que respondió de maravilla, que se volcó, que disfrutó y que a mí personalmente por lo menos me hizo sentirme muy orgulloso de pertenecer a ella, ¿no? Oye, una pregunta que tengo yo. ¿Es todavía posible conseguir este libro o para, no sé, porque ya te digo, me habéis puesto, me habéis dejado con las ganas, ¿no? El único sitio que yo, y no lo digo porque sea de Señales, pero el único sitio que yo lo he visto que lo vendan es en la tienda de la web de Señales. Lo que yo no sé si quedará mucho stock, ¿eh? No, yo creo que sí que queda todavía. Yo creo que sí, algo queda. Yo sí sé que sí que queda porque sé la persona que tiene lo tiene y creo que sí. Lo que yo no sé es el que no queda mucho es del que luego hablaremos mucho del libro que luego hablaremos de Severino, pero de este sí, yo sí sé que a través de la tienda de Señales se puede comprar. Efectivamente, además es el único sitio ahora mismo porque, bueno, pues los libros tienen una vida y en el resto ha sido ya descatalogado, ¿no? Entonces, la forma más rápida y económica es hacerlo a través de Señales de Humo, y no lo digo por hacer marketing. Publicidad, la verdad. No, claro, no. Sí, no, es que todos los libros están todas las librerías, pero es que no, esto estuvo todas las librerías, pero ya dejó de estarlo y ahora solo, que yo sepa, solo lo venden ahí. Si hay en otro sitio, pues que no lo comenten y ya está. En su momento estuvo en la Casa del Libro, en su momento estuvo también en el Corte Inglés, pero ya os digo que ya está descatalogado, ¿eh? Y de hecho venía con un DVD también sobre el día. Sí, y el de Señales de Humo sigue viviendo con el DVD, o sea que eso, el que tienen en Señales de Humo es la misma edición, solo se sacó una edición y algunas unidades yo estoy seguro de que quedan, o sea que todavía estás a tiempo. Bueno, pues ahí queda, ¿no? O sea, yo todavía, bueno, no sé, igual intento conseguirlo desde aquí a ver cuánto me cobran por el envío, pero para la gente que esté escuchando esto, que me imagino que habrá gente que no sabía, o sea, obviamente del tema de la caravana y demás, imagino o quiero pensar que todo el mundo lo sabe o lo ha vivido, pero la gente que no sabía del libro, ¿no? Y que, como nos cuentas, es más que nada una historia gráfica, de una representación gráfica de lo que fue la caravana, sería bonito, ¿no? Pues sí. Y si no, oye, que te lo entreguen allí en Madrid a algún familiar o alguien que esté cerca y unas vacaciones que pases o tal, lo recoges, o Navidad. Sí. No, yo la próxima vez que voy a Madrid, que vaya por España, es cuando juguemos la final de la Champions. Pero bueno, igual me tengo que esperar un rato. Bueno. En fin. Bueno, tenemos una Supercopa, ¿no? Contra el Bayern. ¿Contra el Bayern? No, contra el Barça. Perdón, contra el Barça. Sí. Eso es lo siguiente. Pero bueno, todavía queda historia. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando con Suki porque tenemos otras partes en el programa que tenemos que atender, pero ha sido un placer y no sé, a mí me emociona escuchar esto. No hemos hablado mucho, le hemos dejado mucho a Mariano que hablase con Suki porque fueron las dos personas que digamos lo vivieron, ¿no? Cuando estuvieron allí. Los demás pues yo por lo menos no pude estar allí, lo viví desde la distancia y me emocioné mucho cuando lo viví desde la distancia y emociona cada vez que lo recuerdo y me hubiese encantado poder estar allí. Y ya digo, a ver si puedo conseguir el libro porque ya que no pude estar, pues sería un buen recuerdo para eso, para los que no podemos estar, y me imagino que para los que estuvisteis también, excepto para Mariano por la foto de la paella, pero bueno, no hay problema, ¿no? Sí, no, es que bueno, los años no pasan en balde. Y nada más, no sé, darte las gracias y bueno, no sé, por cierto, desde allí, ahora estás en Suiza, ¿no? Sigues, me imagino que seguirás bastante de cerca la actualidad del Atleti y demás. Sí, como os digo, pues en las sí, no, de hecho estuve en Hamburgo. Tenemos pues la Peña Atlética Centuria Germana tiene un encuentro de la Peña a lo grande este mes de agosto, aprovechando el verano y tal. Conocéis a André, a Husky. Sí. Yo les vi, lo que pasa es que no pude hablar con ellos cuando jugó la Atleti en Rennes, como yo vivo al lado. Les vi ahí enjaulados, eran 4 o 5, pero joder, eran los 4 y 5 nuestros.
Y ahora en la final de la Copa del Rey tuvimos una representación bastante importante. La peña se mueve bastante, Andrés se mueve mucho, se va a casar de hecho este verano también, o sea que vaya nuestra felicitación. Y sí que por supuesto sigo al Atlético, ¿no? Además, por mucho que lo intentes dejar, que reconozco que lo he intentado porque es como una droga, al final acabas cayendo de nuevo. Y además mi padre sigue conservando mi abono, sigue yendo a los partidos, me sigue llamando cuando vuelve a casa para informarme de cómo lo ha visto él. Incluso, bueno, pues muchas veces cuando ve algo de Torres también me llama para decirme, oye, ¿has visto cómo ha hecho Torres hoy? ¿Has visto cómo ha jugado? ¿Has visto qué gol ha metido? ¿Has visto qué crack, ¿no? Y bueno, sí que sigo en contacto, o sea que bueno, por eso también acepté de buena gana esta invitación de Mariano y en realidad os lo tengo que agradecer a vosotros que nos deis la oportunidad de recordar algo tan bello y tan bonito. Y bueno, y desearos mucha suerte con muchos éxitos más con este podcast, que me consta que lo escucha bastante gente, ¿eh? Sí, bueno, y cuanta más mejor, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Nosotros lo que queremos es, sobre todo, la idea de todo esto surgió pues por gente como tú o como yo, que estamos un poco en la distancia, ¿no? Y pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no se vive igual, se intenta, pero no se vive igual que estando allí, ¿no? Que teniendo atléticos cerca, bueno, aunque tú igual tienes un poco más de suerte. Y esa es la idea, ¿no? Y de momento pues más o menos parece que va funcionando, ¿no? Y cada vez vamos siendo más y nos va siguiendo más gente. Y aquí seguimos, ¿no? Que es lo que importa. Y haciendo programas como este, pues merece la pena, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a dejarlo ahí. Tenemos, como he dicho, que seguir con el programa. Muchas gracias y bueno, esperamos, no sé, a ver si nos hablamos otra vez. Como ya ha dicho Mariano, hay otras historias por ahí también que estaría interesante hablar de ellas. A ver para cuándo. Vale, gracias a vosotros y lo dicho. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, y como segundo invitado de hoy tenemos a un ilustre atlético que bueno, yo no he tenido el placer de leer su libro. Yo, como ya he dicho antes, estoy en el intento de conseguir estos libros. Lo que pasa que desde la distancia se hace un poco más difícil, pero es un libro que por lo que he leído y lo que me han comentado merece mucho la pena. Y bueno, aparte he oído a este invitado hablar alguna vez en los que hayáis asistido o visto vídeos y oído el último foro Gaudeamos y demás. Bastante interesante, ¿no? Entonces vamos a dejar a Mariano, que Mariano ya sabéis que es nuestro experto en libros. Vamos a dejar que lo introduzca y que nos cuente un poco cómo es la historia de este libro. Mariano, cuéntanos. Bueno, presenta al invitado y cuéntanos. Vale, muy bien. Pues mira, el libro del que vamos a hablar ahora mismo se llama El rojo y el blanco, libelo de antimadridismo razonado. Está escrito por Severino Lorenzes. Severino Lorenzes es periodista y aparte es un colaborador muy habitual, muy estrecho con Señales de Humo, porque lleva escribiendo pues en el blog, en su propio blog que tiene en la página web de Señales de Humo, pues desde hace muchísimos años, ¿no? Este libro yo lo conocí pues hará casi 10 años. De hecho está publicado en el año 2002. No sé si ahora ya me lo confirmará Severino cuando ya comencemos con hablar del libro, pero creo que es de autoedición o algo así. Y bueno, es un libro que ya el propio subtítulo dice todo, ¿no? Libelo de antimadridismo razonado. Ahora le preguntaremos por qué, pero es un libro que a mí me impresionó desde primeras. Primero porque en su propio prólogo, en la línea 3 del prólogo, ya empieza citando a Nietzsche, luego cita en el propio prólogo a Borges, a Grusac. O sea, en un libro que habla supuestamente de fútbol, que empiece pues nombrando a este tipo de personalidades, es cuanto menos, por lo menos aquí en España, cuanto menos sorprendente. Entonces ya es un libro que a mí me empezó a gustar simplemente ya por ese hecho. Luego es un libro que a alguien que es del Atlético de Madrid y que es pues bueno, que siente ese sentimiento de antimadridismo, pero que no lo sabe explicar, se ve absolutamente reflejado en cada una de las explicaciones o de las razones que
profusamente da en el libro sobre este tipo de sentimientos. La primera línea del primer capítulo, que se llama el capítulo Alergia al Blanco, con toda una declaración de intenciones, dice así: para un seguidor del Atlético es forzoso la aversión al Real Madrid. El asunto trasciende la mera rivalidad entre equipos, siempre tenida del aparatoso encono del fútbol y su vicisitudes. Bueno, pues entonces voy a presentar a Severino. Severino está aquí al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Severino? Muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Bien también? Pues muy bien, muy bien. Cada uno estamos en una parte del mundo. Yo, como sabes, estoy en la Bretaña francesa. Jorge, que es el que ha presentado, el presentador del programa y el moderador, está en Australia. Y bueno, Fernando está en Madrid. No sé si tú creo que también estás en Madrid. Yo estoy en Madrid, sí. Muy bien. Bueno, y pues vamos a hablar del libro. Entonces, lo primero que a mí me gustaría preguntarte, primero, ¿por qué libelo por qué antimadridismo y por qué razonado? ¿Y por qué surgió este libro? ¿Cómo surgió este libro y por qué libelo de antimadridismo razonado? Bueno, ese libro surgió un poco para avivar la polémica, la discusión, para romper un poco el silencio que había en torno a la cuestión, porque siempre se hablaba en tono elogioso del Real Madrid, y los que pensábamos de manera diferente a lo que pensaba casi todo el mundo, pues no teníamos nunca la oportunidad de expresarnos y de pensar y de formular nuestro pensamiento. Entonces, el libro obedece un poco a esa idea. También es un libro que obedece un poco a cierta impaciencia, ¿no? Cierta impaciencia ante los tópicos, ante las consideraciones, a las críticas deportivas, etcétera. Y entonces, bueno, decía, vamos a hacer un libro que sea de fútbol, que sea un libro escrito por un rojiblanco, que por tanto contenga por un aficionado al fútbol rojiblanco. Aficionado al fútbol, se va a hablar de fútbol, se va a hablar del Atlético de Madrid de otra manera, se va a hablar del Real Madrid también de otra manera, se va a hablar de la crítica deportiva, y tiene, digamos, que todos esos componentes el libro. Me has preguntado por qué he razonado el libelo. Bien, porque no se trata de formular eslóganes, sino de argumentar, de razonar. Y bueno, esa es un poco la idea. En el sentido en que dices que efectivamente no se trata de formular eslóganes, en eso te doy absolutamente la razón, porque en sí el libro, eso también hay que decirlo, no es un libro, para mí no es un libro de primeras lecturas, es un libro que hay que leerlo reposadamente, hay que saborearlo, hay que leerlo un par de veces, incluso ciertos párrafos tienes que pararte a pensar para ver realmente, porque es un libro que no es ligero, bajo mi punto de vista, vamos, yo así lo siento, es un libro denso, y sobre todo a mí, ya te digo, lo que más me sorprendió fue el hecho de ver plasmado lo que uno podría pensar realmente sobre todo lo que rodea por ejemplo a un protagonista muy claro, que es lo que tú calificas como el lobby madridista, ¿no? Que son sobre todo los más los medios de comunicación, la locomotora de comunicación que arropa a todo lo que es el madridismo en sí, ¿no? Y pues, verlo todo eso plasmado razonadamente, de una forma racional, sin necesidad de, como tú dices, de acudir a eslóganes ni de hecho de acudir a frases hechas que son huecas y que son vacías, pues eso fue una de las primeras cosas que más me sorprendió. El libro en sí se divide, como tú has dicho, en varias partes, ¿no? Uno es lo que es la explicación de lo que debería ser la alergia al blanco, también un extenso capítulo sobre el Atlético de Madrid, que luego ya profundizaremos un poco más, y también sobre crítica, también yo creo que también mucha crítica al periodismo deportivo, y también sobre crítica futbolística, vamos, sobre temas futbolísticos. No sé, creo que Fernando también tiene una serie de párrafos y de todos estos escritos que también quisiera exponer. Sí. Yo quería preguntar, nada más empezar el libro, la primera frase es genial, porque dice: para un seguidor del Atlético de Madrid es forzosa la aversión al Real Madrid.
Severino, yo creo que mucha gente no entiende esto, de incluso aficionados del Atleti. ¿Se lo podías explicar para que lo entendieran y lo que significa que el Atlético de Madrid, el seguidor del Atlético de Madrid, tiene que tener una forzosa aversión al Madrid? Bueno, pues es muy fácil. Para construir, digamos, el gran imperio deportivo Real Madrid ha habido que no solo reunir grandes equipos y grandes jugadores, sino que ha habido además que hacer todo tipo de, digamos, ha habido que controlar todas las variantes del juego, el arbitraje, los medios de comunicación y demás. Y eso se ha traducido en una cantidad de injusticias con relación a los rivales del Real Madrid. Y bueno, los que conocemos el Atlético de la época clásica sabíamos que a veces había que, para ganarle al Atlético, para que el Madrid quedase campeón, había que, digamos, bueno, pues favorecer ciertas injusticias en el terreno de juego, etcétera. Y entonces, bueno, pues esa es la versión. Es decir, el Atlético de los años clásicos, estoy hablando de los años 60 y 70, competía con un club muy poderoso. Los medios de comunicación y no estaban tan desarrollados como ahora, no había esa posibilidad de ver detenidamente las jugadas inmediatamente después de haberse producido, etcétera, y había una mayor facilidad para torcer el resultado, en el sentido que esperaba la mayoría de la afición y en el sentido que esperaban los medios de comunicación, etcétera. Y por eso la aversión. Pero el libro, yo podría haber sustituido la palabra antimadridismo por la palabra antitriunfalismo. El Madrid encarnó para mí siempre el triunfalismo. El triunfalismo probablemente no sea el peor de los males, pero sí los agrava a todos. Y además constituye una fuente, como digo, de injusticia. Y bueno, quizá ese libro, a la vista de cómo han evolucionado después los acontecimientos, sobre todo en los últimos años, pues habría que haberle añadido un capítulo. Y espero que me perdonéis la provocación. El capítulo se podría haber titulado Todos somos madridistas, porque hemos visto después, con el triunfo de otros equipos, cómo alrededor de esos triunfos menores pues se han organizado verdaderas orgías de triunfalismo, ¿no? Y por tanto, el Madrid encarna, al ser el más poderoso y el que, digamos, empezó a ganar aquellos títulos europeos y demás y acumular un capital de victorias, lo ha encarnado de una manera muy particular y muy fuerte, muy marcada. Pero que vamos, todos estamos perfectamente capacitados para jugar a eso, a lo que ha jugado el Real Madrid, y para ser nosotros también triunfalistas, ¿eh? Luego también te quería preguntar, por ejemplo, en el libro se habla de los medios de comunicación, y el libro fue escrito en el 2002, y yo creo que se ha cambiado algo en el sentido, mira lo que dices en una frase del libro que dices: los medios de comunicación de Madrid son descarada y desaforadamente madridistas, es algo que nadie se le oculta. Sin embargo, ¿qué periódico, emisora o cadena de televisión lo confiesa sin tapujos? Yo creo que actualmente hay muchos periodistas que ya lo confiesan sin tapujos y se declaran madridistas. Sí, pero ha cambiado. Pero los de todos los equipos. Es decir, hoy en día predomina un tipo de periodista que se presenta ante todo como hincha de un equipo y después como periodista. Bueno, yo creo que vamos a ver, esto es algo que se ha puesto de moda en los últimos años. Probablemente desde el año 2 que se publicó ese libro hasta acá, pues se ha acentuado ese fenómeno que ya se insinuaba entonces. Es que digamos que no lo confesaban, es decir, daban el triunfalismo que ejercían, lo daban como una cosa que provenía del propio hecho, de la grandeza y la incomparable calidad de los equipos del Madrid, cuando en realidad simplemente ellos se vestían la camiseta blanca y se podían hablar de su equipo favorito, pero los demás lo hacen también, y si los demás ganaran tanto, o acumularan tanto poder, o acumularan tanta riqueza, o acumularan tantos títulos, pues tiene uno la sensación de que se comportarían de la misma manera, los periodistas del Atlético, ¿sabes? Es que estaba pensando que efectivamente yo no sé si es que lo que te ha comentado ahora Fernando viene muy bien al hecho de los medios de comunicación, lo has comentado tú ahora mismo, y sobre todo el tema del triunfalismo del que estás hablando. Es que me ha hecho recordar, estaba pensando ahora mismo lo que está pasando ahora mismo con la selección española. Yo sé que Fernando en este sentido difiere un poco de mí, pero ¿crees que en ese sentido de triunfalismo, evidentemente
porque hay motivos también, ¿no?, para ser triunfalistas, aunque no sé si en el sentido en que tú lo denunciaste en este libro, pero crees que también que, por ejemplo, con la selección española el ambiente ahora de triunfalismo también es absolutamente total. De hecho, con razón o sin razón, pero vamos. Hombre, ahí, vamos a ver, la selección española, que estaba acostumbrada a perder, de pronto la vertebra Luis y la vertebra el Barcelona, y entonces aparece una selección magnífica, que puede caer derrotada en cualquier momento, no es invencible, pero que, bueno, da gusto verla jugar, no sé, con Luis, también con Del Bosque, menos con Del Bosque que con Luis quizá, porque aquella selección que jugó las semifinales contra Rusia en aquella Eurocopa y la final contra Alemania pareció muy superior a lo que hemos visto después en esta Eurocopa y también en el Mundial, pero ahí sí que los jugadores son magníficos y bueno, hay derecho a una cierta, digamos, ¿cómo decirlo?, a un cierto contento y a demostrar una cierta euforia. ¿Cuándo aparece el triunfalismo? Bueno, pues aparece el triunfalismo cuando aparece la defensa de algo incondicionalmente, es decir, hay derecho a sentirse muy satisfechos con el juego de España y con los triunfos de España, pero claro, los triunfalistas no se contentan con eso y anuncian prácticamente el Reich milenario de España, como se anunció en su día el Reich milenario del Real Madrid. Y tuviera buenos equipos o medianos, o malos, porque he visto equipos malos del Madrid y el triunfalismo era igual. Bueno, entonces el triunfalismo es una especie de superfetación de esa alegría que produce la victoria, y es peligroso cuando empieza a funcionar aparte, es decir, cuando ya no se atiene a los hechos, sino que teje en torno a estos una espesa capa de mentiras, exageraciones, propaganda y demás. Sí, en el libro también dices el tema de la selección, que precisamente los mejores años del Madrid han coincidido con los peores años de la selección. Y yo creo que a muchos madridistas esta selección les molesta, porque no se sienten tan representados en el sentido de que hay muchos jugadores del Barcelona, que el estilo de juego no es el suyo y que no la sienten como algo suyo. Es que no tienen ningún derecho a sentirla como algo suyo. En la selección hay jugadores del Madrid buenos, porque el portero es bueno, el central Ramos es un buen jugador también, etcétera. Pero claro, es que el triunfo ha llegado con la hegemonía del Barcelona, pero no ha llegado con la hegemonía del Madrid. Y la hegemonía del Madrid duró mucho más, muchos más años. Entonces, eso sí les preocupa, porque entonces ellos consideraban que las derrotas de la selección, sobre todo las derrotas de la selección lideradas por la Quinta del Buitre y demás, no significaban que la Quinta del Buitre valiese menos, sino que el resto de los jugadores, por así decirlo, no estaban a la altura. Yo eso se lo he leído a críticos muy prestigiosos. Y sin embargo ahora han llegado estas estrellas humildes del Barça, muy tranquilas, muy sencillas, una gente muy muy normal, y bueno, y con toda naturalidad España ha emergido como gran potencia del fútbol, y eso es algo que seguramente les sienta mal, claro, aunque ellos aprovechan todo lo que sea, y por eso peraltan la actuación de Casillas, y Casillas no salva, hace 2 paradas, como el otro día, sin ir más lejos, en el último partido, 2 paradas perfectamente, 2 balones perfectamente parables, paradas de mérito, pero no en modo alguno, y ya es un salvador del equipo. Bueno, eso es el triunfalismo es esa exageración y esa tergiversación de los hechos. Es que yo creo que además el hecho no es solo que tengas a pocos jugadores, evidentemente mucho menos jugadores, sino que incluso la filosofía de fútbol, aunque no sea exactamente igual que la del Barcelona, pero la filosofía más o menos está basada en la filosofía que lleva impulsando el Fútbol Club Barcelona desde hace muchos años. De todas formas, este tema del triunfalismo, aparte de apoyar al Real Madrid mediáticamente, etcétera, y que ahora, bueno, con algo que tú ya apuntabas aquí sobre lo que era pues la escotización, por decirlo de una manera, de la Liga Española, ahora ya absolutamente profundizada por mor del dinero de las televisiones y de la dejación de funciones del resto de presidentes de Primera División, que han aceptado de buen grado que el Real Madrid y Barcelona cobren muchísimo más de lo que incluso por porcentaje, por cuota de pantalla generan. ¿Tú crees que ese triunfalismo que también, aunque les apoye y todo esto, yo creo
que por lo menos en los últimos 10 o 12 años, que también coincide con, que también posiblemente tenga que ver mucho el auge del Fútbol Club Barcelona y de la hegemonía de Barcelona, pero también yo creo que ese triunfalismo les está llevando a perder con cualquier tipo de sentido de realidad y de generar un proyecto que sea compatible, ya no te digo con un equipo que es supuestamente grande como el Real Madrid, por lo menos a nivel financiero. Es que sostenible, quieres decir, ¿no? Sí, efectivamente, un proyecto sostenible en el tiempo y que sea capaz pues de generar un tipo de filiación que no solo sea por medio de fichar a Cristiano Ronaldo y vender 800.000 camisetas. Que sea identificable también por un tipo de juego y por un... Sí, perdón. No, sí, perdona que te haya interrumpido. Yo creo que ¿no? La locura del Madrid siempre fue el dominio sobre los demás y el monopolio de la victoria. Como no pudo obtenerlo, porque el Barcelona resistió y resistió durante muchísimos años, Hay ahí 3 décadas con 3 ligas nada más ganadas por el Barcelona, las que van en 60, 70 y 80 y... En fin, lo pasó muy mal, pero resistió. Resistió y al final ha sido cooptado. Es el otro grande. Son los dos grandes, los dos poderosos, por así decirlo. Y están enzarzados en la lucha que tú dices, les puede llevar a la ruina, les puede llevar... Bueno, pues no sé, porque aquí estamos acostumbrados a que por lo menos el Madrid se lo enriquezca, cada vez que se arruina se lo enriquece otra vez, fulminantemente. De manera que no sé si al final van camino de la ruina o van camino de la ruina de los demás. Y el Barcelona está también muy apoyado por las instituciones catalanas, etcétera. Bueno, efectivamente, si me preguntas por la Liga, y yo creo que en la Liga de todos modos hay maneras, como ha demostrado el Bayer Leverkusen, ha demostrado otros equipos, maneras de enfrentarse a los poderosos. Y en su día el Atlético también lo consiguió. También se enfrentó a equipos, siempre tenían más dinero y más poder los demás. Pero claro, bueno, eso ya, incluso en la negociación de los contratos, hay que preguntarle a los responsables de los clubes, de los demás clubes, por qué se resignan a esa situación, que no es, que es una verdadera excepción en Europa, ¿no? Porque ni en Alemania ni en Inglaterra pasa eso. Habrá que preguntárselo a ellos, habrá que preguntarse qué les dan a cambio, o por qué se resignan de esa manera, etcétera. Bueno, pues el libro, como hemos comentado, no solo habla del antimadridismo, habla también del Atleti. Y yo sé que no sé si le apetece mucho hablar del Atleti, pero es que el libro habla del Atleti. ¿Qué podemos decir del Atleti, sabes? Del Atleti de ahora, del Atleti de antes, del Atleti de siempre. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿De qué quieres hablar? Pues si quieres, hablamos de dónde venimos, del Atleti de siempre. Por ejemplo, mira, yo uno de los capítulos que más me emocionó es uno que se llama Jamás Jamarás Jamón, el primer corolario, que se llama 30 cochinos segundos, que habla sobre los 30 segundos, sobre los últimos segundos de la final de Heysel. De aquella final del Heysel, sí. Sí, que yo pues tendría 2 años, así que no, evidentemente ni me acuerdo ni eso, pero tú supongo que sí que te acordarás. Y creo que haces una descripción, pues la verdad es que muy bonita y muy sentida de esos segundos. Es un momento único y a su manera es un momento maravilloso, irrepetible. Esos segundos en los que yo recuerdo, como aficionado, me había hecho la promesa, supersticioso como todos los aficionados, la promesa de no gritar gol durante toda la Copa de Europa, de no gritar gol, de no celebrar los goles, guardarme la emoción para mí a condición de que ganásemos. Y recuerdo cuando metió el gol Luis en la final, grité gol, no lo pude evitar, era demasiada la tensión, la emoción, y además yo me veía campeón de Europa. Y además, desde que el Atlético marcó ese gol hasta el final del partido, fue una completa exhibición del Atlético de Madrid, de tal manera que decías, pero bueno, ¿a dónde va esta gente corriendo y pasándose la pelota de esa manera? Era un baño de juego, le estamos dando al Bayern, maravilloso. Y claro, llegó esa jugada, y esa jugada precedida por una falta que le hacen a Gárate, Gárate, que era un jugador muy racional, se dio cuenta de que no íbamos a ninguna parte jugando de aquella manera, o le entró de pronto le entró, digamos, el deseo de ahorrar, o el deseo de ser prudente, y se fue hacia un córner, y allí empezó a proteger la pelota, al lado del córner, llegó un alemán, le empujó, era falta, pero el árbitro estaba muy en el medio del campo, era el veterano Loró, que se retiraba además,
y entonces el tipo debió pensar que desplazarse hasta allá para pitar una falta era demasiado cansado, y entonces hizo un gesto con la mano como diciendo que siga el juego, que siga el juego. Luego la pelota salió de banda, sacaron de banda, avanzó el único del equipo alemán que no estaba marcado porque era el central y era el peor del equipo técnicamente, y ese hombre chuta y mete un gol. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Es un instante maravilloso, de la historia. Podía haber sido, si lo para Reina, pues entonces habría sido el no va más, pero es un instante que, bueno, que siempre me pertenecerá como aficionado. Y los aficionados que lo vimos. Si ganamos esa final, ¿la historia de Atleti habría cambiado? ¿O es una leyenda de que es tan importante esa final? Bueno, vamos a ver. Si el Atlético hubiese ganado, esa Copa de Europa estaría en el palmarés del Atlético. El Atlético sería uno de los grandes de Europa, porque habría ganado ese título alguna vez. Pero yo creo que desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista económico habría sido difícil evitar lo que vino después. Aquel equipo era un equipo bastante veterano ya. Había jugadores como Ufarte, como Luis, como Abelardo, que rebasaban ampliamente la treintena. No era un equipo con futuro, con mucho futuro. Había que seguir renovando. Luego vino la renovación y se siguió jugando a un gran nivel y a un buen nivel. Pero yo creo que no habría alterado, que lo que vino después. Ha habido equipos que han ganado la Copa Europa, como el Nottingham Forest, por ejemplo, 2 veces consecutivas, y ahora son equipos que ni siquiera están en la Premier League, ¿no? Es decir, no basta con triunfar para que de ese triunfo se deriven consecuencias extraordinarias para el club. No basta con eso. Yo creo que lo que ha sucedido después, la vejez de Calderón, la decadencia del Atlético en la segunda etapa de Calderón, el periodo breve, intenso y destructivo de Cabeza, y sobre todo Gil, pues yo creo que eso no depende, o sea, no hubiesen sido acontecimientos conjurables por un triunfo en aquella final, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista simbólico, quizá la afición del Atlético hubiese tenido una recompensa a ese anhelo y se habría vuelto luego en otras etapas más exigente. No lo sé, tampoco estoy muy seguro de ello. Precisamente sobre la afición te quería preguntar. En el libro lo señalas diciendo que el tópico de que la afición del Atleti es la mejor del mundo no se lo cree absolutamente nadie. ¿Tú cómo crees que ha evolucionado la afición del Atleti de los años 60 a los 70 a la actual? Pues a peor, ha evolucionado a peor. Para empezar, lo de la mejor afición no es algo que no es un cartel que nos hayamos colocado nosotros, nos lo han colocado los de enfrente. Con cierta ironía y con cierta sorna, que esa sorna ha desaparecido y al final ha quedado lo de la mejor afición. Yo creo que una afición que no defiende a su club no es buena, es mala. Yo creo que además todas las aficiones, y eso lo sabe Mariano porque he hablado con él alguna vez de este tema, todas las aficiones son aproximadamente iguales. Los forofos son aproximadamente iguales en todas partes. La misma ceguera para lo de los demás y la misma, no sé cómo llamarlo, clarividencia para lo propio. Solo se fijan en lo suyo y cuando se fijan en lo ajeno es para derogarlo, para denigrarlo, etcétera. Yo creo que todas las aficiones son iguales, pero lo del Atlético, por los acontecimientos que han sucedido, pues se ha convertido en una afición peor, en una afición que ha sido incapaz de montarle un scratch en la casa de todos, en la casa de los atléticos a los Gil, y que ha consentido que los ocupas pues estén tan campantes en el club, que hayan bajado a segunda división y que no pase nada, que hayan permanecido en segunda división y que no haya pasado nada, y no digamos ahora con estos triunfos que los consolidan, ¿no? ¿Tú crees que la afición de los años 60 y de los años 70 no habría aguantado el girismo 26 años? No, porque estaba acostumbrado a otro funcionamiento deportivo, estaba acostumbrado a tener buenos equipos que podían ganar o perder, que a veces se enfrentaban a rivales muy poderosos y el factor arbitral influía y el factor propagandístico influía, pero estaba acostumbrado a un nivel de exigencia para con el club. El club tenía que jugar al fútbol, procurar ganar, luchaba por todos los títulos importantes, ganarse o perdiese, no como este que al parecer no puede luchar por la Liga, ya veremos el año que viene qué hace en la Copa de Europa, etcétera, pero así, este club es un club presidido por la resignación, una resignación triunfalista. Aquí vemos la peor cara del triunfalismo, que además se manifiesta por el contento, el absoluto júbilo con el que se han acogido esos trofeos menores que hemos conseguido en los últimos tiempos, y
sobre todo ese espíritu de mirar por encima del hombro a equipos que hasta hace poco nos ganaban, y no me refiero a los dos grandes precisamente, y que ahora pierden con nosotros. Es que somos como el Real Madrid de la otra liga, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no puedo estar más en desacuerdo con esa afición y no puedo considerar que está más equivocada. ¿Y qué se podría hacer para cambiar esta dinámica de la afición? ¿Cómo se podría convencer, entre comillas, a esta gente para que volvieran a la esencia del Atlético de Madrid? Nada, no hay además esencias. Olvídate de las esencias, olvídate del pasado. Es decir, para empezar hay que olvidarse del pasado, porque el pasado está, y además en el deporte el pasado generalmente no lo rehacemos los aficionados con la memoria, los que tenemos memoria y nos acordamos de las cosas. Los demás tienen un concepto de la historia que consiste en enumerar trofeos. No hay más historia en el fútbol. Lo demás es épica y propaganda. Una épica sacada de contexto, una épica, generalmente la épica del poderoso hablando del pequeño, y la propaganda colosal, los eslóganes. Hay que olvidarse de las esencias, hay que olvidarse de todo. Hay que pedir simplemente a la gente mayor racionalidad. Que vean que el club es un club que está enfermo de muerte y que no lo van a sanar los que están al frente. Pero todo indica que la gente es incapaz de entender eso. La única manifestación verdaderamente importante a la que acudieron los aficionados del Atlético de Madrid en los últimos años, yo creo que desde siempre, o sea, la mayor manifestación la organizó Gil, y fueron 11.000, y fueron 12.000 o 13.000 personas, y al frente de la misma estaban los mismos los jugadores y personas que no se habrían manifestado nunca y que utilizan la calle para pasear al perro, pero que jamás se les hubiera ocurrido manifestarse. Los Adelardos, los Collares, los veteranos, los otros, los de más allá. Es decir, es una especie de conspiración alrededor del club, de silencio y conformismo y resignación, y así en esas condiciones es muy difícil que las cosas cambien. Una vez, no sé exactamente quién nos lo dijo, no sé si me lo dijo Bernardo Salazar o algo así, me dijo que si esto lo hubiera organizado, lo hubiera programado el mayor enemigo del Atlético de Madrid, que posiblemente no le hubiera salido tan bien el hecho de destrozar a un club como el Atlético de Madrid, como lo ha hecho el señor Gil, ¿no? Con esa frase claro, está comentando la afición del Atleti. Solo un momentito, es que quería hacer una frase que dices tú, que dices, sí. No, el Atlético no es así, como nos quieren hacer vender, nos quieren hacer pues lo del infierno, el añito en el infierno, los sufridores, y dices, no, el Atlético no es así, el Atleti está así. Mira, ese eslogan del Atleti es así, tiene un origen, que es cuando presuntamente nosotros fallábamos en las ocasiones importantes y en cambio éramos capaces de proezas cuando no se esperaba, que, en fin, lo típico, ¿no? Y digamos, algo parecido a lo que ha sucedido en la última final de Copa, que yo no había visto nunca a un equipo de Atlético de Madrid en una final de Copa, en la época clásica, desde luego ser peor y ganar. Eso no lo había visto nunca, eso sí ha cambiado, pero tampoco quiero extenderme sobre esto porque esto merecería otras consideraciones. Yo lo que decía es que efectivamente el Atlético no es así, no era como nos retrataba el vecino. El vecino nos ha retratado como un club frágil, travieso, incurablemente propenso a las derrotas en los momentos importantes, al que siempre pasarían cosas raras. Hay que ver cómo es el Atleti y tal. Decían, bueno, pues el Atleti capaz de lo mejor y de lo peor y todas estas papadas. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y referente al tema este que te estaba comentando, que si lo hubiera organizado alguien del Madrid, a lo mejor no le hubiera salido tan bien. Bueno, es que claro, si es que no lo ha organizado alguien del Madrid. Claro. Bueno, sí, no seamos conspiranoicos, no pensemos en cosas tan refinadas. Pero no hace falta tener enemigos poderosos cuando tienes al frente del club a dos tipos como Gil y Cerezo. Vamos, eso es garantía de fracaso a la larga y de subordinación y supeditación a otros y de mediocridad hasta que dure, porque la cosa puede que no dure. Es decir, puede que un buen día de estos nos pase lo que al Salamanca y alguien baje la presión, alguien llegue y baje la presión. Sí, ese es el riesgo que corremos, ¿no? Pero aquí hemos hablado muchas veces en el programa que, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Que los culpables de todo esto
fuimos los aficionados, ¿no? Por, como has dicho tú, ¿no? Por no defender al club, ¿no? Lo que pasa que mucha gente ahora, como dices también, no tiene memoria, ¿no? Y es más fácil echar la culpa a otro lado o mirar hacia otro lado, ¿no? Yo creo que también es que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo y mucha gente ya no conoce otra cosa. Y aparte que también no tenemos mecanismos. O sea, antes, cuando decía Severino que en los 60-70, ahí había mecanismos para esa gente largarla. Ahora mismo, o sea, éramos mecanismos judiciales. Ahora no somos un club. Claro. Para empezar, ¿no? Pero también el hecho de que no seamos un club, de que sea sociedad anónima, es por esa dejadez, ¿no? Sí, pero los clubes también se dejan gobernar por tipos dudosos que con mucho dinero que llegan y no sé, yo creo que las aficiones son aproximadamente iguales y que si el Barcelona, por ejemplo, gana los próximos 5 años, lo gana todo, la afición del Madrid se resignará más o menos a contemplar esa nueva realidad. De hecho, en cierto modo se han resignado, porque hace no tantos años decían, se consideraban poseedores, monopolizadores de la gloria, y ahora pues ha emergido el Barcelona y lo aceptan. Y es decir, los medios de comunicación incluso pues aceptan esa situación, que además viene bien porque así rivalizan unos con otros. Todos los años hay un gran fracaso y todos los años hay un gran triunfo. Bueno, pues pierde uno, ese fracasa y entonces hay que tomar medidas y gana el otro y entonces pues, presume. Yo creo que las aficiones son todas aproximadamente iguales, pero el Atlético ha ido paulatinamente resignándose a una situación, que es tremendamente desfavorable para el club y que va a precipitar su ruina. Bueno, su ruina no, porque ya está precipitada, ya la ruina está ahí, pero que va a precipitar su desaparición no tardando mucho. Yo soy de los aficionados del Atlético que digo, a lo mejor me muero yo antes y me muero yo después, es decir, a lo mejor veo morir al club, ¿no? Lo cual tampoco hay que dramatizar, es decir, todas las cosas, todo lo humano, todo lo vivo perecerá algún día, o sea, de manera que antes o después llegará ese momento, pero me gustaría no verlo a mí personalmente, no verlo, pero quizá lo vea, ¿no? Es como dices en el libro, ¿no? El público que se resigna a Gil tiene lo que se merece. Pues que es así. Claro que sí, pero es que no solo se han resignado a Gil, es que aquí las aficiones las masas son siempre, la clave de todo siempre está en la gente. Si Gil le llega a Alemania, coño, en algunas elecciones, hay gente que lo vota. Y Gil llega al Atlético, pues por las mismas razones, una especie de triunfalismo, de chabacanería ostentosa, de no sé qué, ahora vamos a meter mucho dinero aquí, vamos a fichar a Futre, etcétera. Bueno, efectivamente hace una serie de fichajes que luego empieza a deshacer en años posteriores y empieza el vaivén de jugadores y demás. ¿Cómo llega Gil? Con el éxito de la gente, que vote Jesús Gil y que vote el Calderón y todas estas tonterías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente es la primera que se pone la venda delante de los ojos. No hace falta engañarla mucho. Ella está predispuesta al engaño. Contra eso hay que luchar. ¿Cómo se lucha? Con la reflexión, se lucha con el análisis, se lucha procurando no presumir demasiado, no envanecerse demasiado de los triunfos del equipo, exigir más, y esto no lo hace la gente, no lo hace por lo común y ya está. Al final del libro hablas de un manual de estilo, de cómo se debe comportar el aficionado, y la verdad es que tiene frases geniales. Porque, por ejemplo, una que destaco yo aquí es: ¿cómo va a rematar un jugador con una pierna que no es la suya? Es algo físicamente imposible. Y como estas tienes unas frases geniales que la verdad es que es un colofón para el libro genial. Por ejemplo, otra frase es: la competición coloca a cada uno en su sitio. Tú estás totalmente en desacuerdo, es una pericullada. O como también la típica frase: esto es el fútbol. ¿Tú crees que los medios de comunicación ayudan mucho a hacer una masa de la afición sin ninguna capacidad crítica? Sí, por supuesto que sí. Es que los medios de comunicación han perdido. El papel del crítico ha desaparecido completamente. Es decir, ahora con relación al deporte hay una especie de pseudoépica o propaganda y no hay nada más. Ese género, el género, digamos, de la crítica, el que dice, el crítico siempre es cicatero con el elogio, analiza las cosas, las ve, intenta verlas de otra manera. Aquello que hacía el difunto Joaquín Vidal en los toros en el país, que nunca le gustaba una corrida del todo. Bueno, pues eso en el deporte no existe. Y yo creo que es porque las empresas de comunicación entienden que la crítica lo que hace es entorpecer el consumo.
Y lo que ellos quieren es consumo de gloria. Se consume la victoria, se consume la derrota, consumo, gran consumo y necesitan un estado de ánimo chalado en la gente. Necesitan que la gente esté chalada, no que la gente sea fría y racional y escoja lo que consumir con una cierta frialdad, ¿no? Ellos venden ilusión, yo qué sé, euforia, tristeza incontenible también, venden todo esto, grandes dramatismos. Y porque eso calcula que les ayuda a vender mejor otros productos y nada más, no hay más que eso. Esa es la razón, yo creo, de toda esta historia. Ya, simplemente, ¿crees que este libro necesita una ampliación o una segunda parte o va a haberla? No. Porque yo tengo por ahí recuerdos de que si no una continuación de este libro, sí otro libro, ¿no? Que mira, ese libro tiene de ese libro se han dicho algunas cosas. Se ha dicho que era un libro complicado de leer. Yo creo que no es un libro escrito con una especial oscuridad, que las frases son límpidas y que se puede no complicado, digo al final. Ese libro, lo que pasa con ese libro es que es un libro escrito para lectores de libros, lectores habituales de libros, no para, evidentemente, los consumidores de las y del marca. Y eso es lo que creo. Luego hay otra cosa, ese libro tiene 20 o 30 palabras que no tienen un gran uso hoy día, pero que a mí me gustan. Y ya dijo Chesterton que la pedantería era el amor a las palabras muertas. Y yo, pues, cometí el error, quizá, de poner esas palabras que a mí me gustan y nada más. Si a ese libro, si tuviera que hacer algo con ese libro, no es escribir una segunda parte, porque en esa segunda parte habría muy pocas novedades que ofrecer. Bueno, los acontecimientos deportivos en sí mismos, pero las cosas siguen aproximadamente igual, y algunos de los males que se indicaban ahí pues han ido agravándose con el paso del tiempo. De manera que otro libro sería poco menos que superfluo, o poco más que superfluo, poco menos. Pero lo que sí le quitaría serían esas 20 o 30 palabras con las que tropieza el lector y dices, pero ¿qué coño significará eso? Y en vez de irse a buscarlas en un diccionario, pues dice, en fin, se limita a experimentar un cierto disgusto. Y cambiar las tapas, que me han dicho que son muy feas, pero bueno, esa es otra historia. Y efectivamente le cambiaría las tapas y le quitaría 20 o 30 palabras. Entonces, ¿hay posibilidades de una nueva reedición? Porque yo sé que este libro... Bueno, mira, ese libro es una autoedición, como muy bien has dicho antes. Yo, para poder proceder a ella, tuve que incluso pedirle prestado dinero a unos amigos, conseguí devolvérselo, todo hay que decirlo. Y luego me dio tanto trabajo después de escrito, tanto trabajo, tanto peregrinaje por las editoriales, tanta dilación, tantas vanas esperanzas alimentadas por sujetos sin escrúpulos. Y luego, cuando ya lo publiqué yo, me costó tanto, tenía que acarrear los libros a la librería Esteban Sanz, contestar algunos correos, algunos emails y proceder yo al envío a llevar el libro a correos. En fin, me dio tanto trabajo que verdaderamente otra vez no. O sea, otra segunda no. Actualmente se puede todavía conseguir de alguna manera en alguna tienda, a través de internet, porque la gente a lo mejor sigue interesada, gente que no lo haya comprado en su día, y hay alguna opción de comprar. Yo sé el destino me consta que el stock de los libros que sobraron, no sé ya cuántos son, ya no recuerdo muy bien, se habrán vendido 1000 y pico, pues y seguro que se regalaron algunos otros. El stock obra en poder de señales de humo, de modo que dijeron a ellos. Yo creo que sí que queda. Pues no lo sé, eso tienes que preguntárselo a tu colega. A la gente, sí. Tienes que preguntárselo a tu colega. Yo sé que hubo algunos libros de estos que sí que es cierto que se regalaron bueno, a gente que eso que sí, yo creo que sí que debe quedar alguno. Yo sí tengo aquí algunos, pero sí, hombre, tiene que quedar porque yo creo que leí arriba de 300 señales de humo, o sea que tiene que quedar alguno. Yo conservo una caja con unos 20, o sea que en fin, yo lo compré pues se lo haré llegar, en una librería que hay en Madrid, en la calle cerca de Sol, en una calle pequeñita, que hay una librería deportiva. Esteban
en Esteban Sanz, ahí yo lo adquirí. No sé si quedará algún ejemplar todavía allí. Pues, la gente puede ir porque a lo mejor queda alguno. Pues seguramente queda alguno, porque hace mucho tiempo que no hablo con ellos y no me han pedido más libros. Antes, cuando se acababan, me los pedían. Y yo encantado, con harto, en fin, haciendo de acémila de mí mismo, pues llevaba el libro hasta la librería, pero últimamente no tenía noticias de ellos, entonces igual queda algún ejemplar, 10 o 11 o algo así, o sea que, bueno. Mira, en la tienda de señales todavía es la librería Esteban Sanz, que está al lado de la Puerta del Sol, en una calle trasera, o sea, ahí, y además hay otros libros de deporte. Es una librería muy buena para todo aficionado al deporte. Sí, porque hay libros técnicos y hay libros de toda clase, ¿no? Que tienen que ver con el deporte, con todos los deportes. Entonces, quizá la librería más completa de Madrid, al menos la que yo conozca de Madrid, con relación a ese tipo de cosas, está en Esteban Sanz, sí. Es Esteban Sanz. Y hablando de libros, en este caso deportivos, ¿podrías dar dos libros que creas o que sean, uno que sea referente al Atleti, que hayas leído y que te merezca una opinión positiva, sobre referente al Atleti, y otro sobre fútbol, el que tú quieras, de forma general? Pues mira, vamos a ver, yo no soy lector de libros de fútbol, lo confieso, porque no hay libros, es decir, el ángulo desde el cual yo abordaría el conocimiento de cualquier cosa del deporte no coincide generalmente con el ángulo que adoptan los diferentes autores. No me interesan los libros técnicos porque no aspiro a una gran erudición técnica sobre ningún deporte en concreto. Y los otros libros, pues muchas veces son geografías de jugadores y son textos escritos por algún periodista, no tengo mucho bagaje con relación a esos libros. Yo sí sé que tengo la historia del Atlético que publicó en el AS Bernardo Salazar, y que abarca un periodo amplísimo de la historia del Atlético y que es muy escrupuloso en lo referido a los detalles, de manera que quien quiera saber efectivamente quién estaba en la plantilla del Atlético de Madrid en el año tal o en el año cual, pues tiene ahí una referencia muy fiable. Se puede fiar de los datos que aparecen en ese libro. Es un libro escrito con una gran agilidad. Quizá le faltaba algún volumen más, porque no se glosan algunos acontecimientos importantes en la historia del club, no se glosan como se merece, como lo merece el tema y el asunto. Pero es un libro en el que se puede confiar siempre en todo lo que respecta a lo que sucedió, a quienes jugaron, a quienes persiguieron el club y todas esas cosas. Yo creo que ese libro está bien. En los demás no te puedo recomendar ninguno porque es que no he leído ninguno. No, por nada. Yo también, respecto a la obra de Salazar sobre la historia del Atleti, me parece también extraordinaria. Sí, hombre, es un libro... Sí, perdona. Bueno, de Eduardo Galeano, el fútbol a sol y sombra, que es muy bueno, porque está muy bien escrito, anécdotas muy interesantes y es un tono bastante literario. Es uno de los mejores libros de fútbol que he leído. Seguramente. Es que en América tienen una cosa muy curiosa, que en América tanto los norteamericanos como los americanos del sur no se avergüenzan de su afición por el deporte. Y aquí los intelectuales en este país, pues digamos que el fútbol es una cosa para las masas y una cosa poco elegante, poco fina de espíritu y demás. Y en cambio, pues como te digo, en América, tanto en la del norte como en la del sur, no le hacen ascos a confesar su pasión por el fútbol y hacer libros de fútbol. Hombre, aquí han escrito cosas de fútbol, escritores como Javier Marías o como el finado este escritor catalán, hombre, ahora se me ha escapado de la memoria. Montalbán. Vázquez Montalbán también ha escrito cosas de fútbol y tal. Bueno, pues no sé, yo no las he leído, por tanto no puedo recomendarlas ni puedo deciros mi opinión. Muy bien. Pues, Jorge. Sí, os iba a decir que yo como he dicho, por mí podemos seguir todo el tiempo que queramos, porque con Severino podemos estar hablando. Lo que pasa es que supongo que él tendrá también cosas que hacer y además que quería decir que hoy, o sea, lo que estábamos tocando, el tema general del programa de hoy,
eran los libros del Atleti, porque como también hemos dicho con el anterior invitado, que también esperamos hacer un programa con él para hablar de otras cosas, con Severino lo mismo, ¿no? O sea, tenemos el tema del libro, que es lo que hemos tocado hoy, pero sé que en tema, pues eso, de historia del Atleti, ¿no? Pues eso, bueno, que lo hemos estado también tocando aquí ahora, ¿no? Como esa final de Heysel y demás, pero todos esos temas quizás tendremos que hacer otro especial, o otros muchos especiales en los que podíamos tener a gente como Severino, que sabemos que bueno, anécdotas me imagino que 1000, ¿no? Y todas buenísimas. Yo ya te digo, he oído algunas, he leído algunas y te dejan, sobre todo eso, para la gente que no hemos podido vivir esa época, ¿no? De lo que para mí, yo creo, lo que quiero pensar que es la esencia, lo que de verdad es el Atlético de Madrid, no lo que es ahora, pues no sé, habría que hacer otro programa, ¿no? Por hoy, pues yo creo que no sé, ya hemos hablado bastante sobre el libro y sobre lo que era el libro, y hemos tocado bastantes temas. No sé si tenéis alguna pregunta más para el invitado. No, quiero agradecerle que haya escrito este libro, porque es una delicia haberlo leído, y se lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya hecho, que lo lea. Si no lo puede comprar, que vaya a una biblioteca y que lo lea, que lo busque, porque es un libro magnífico y uno aprende de todo. Aprende de literatura, de historia, está muy bien escrito, aprende de vocabulario. Es una delicia de libro. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, no solo de deporte, sino de cualquier tema. Pues yo me suscribo también a esa opinión. Sí. No, yo tengo la página abierta aquí de señales para comprarlo. Lo que pasa que el envío me van a matar. Si está en la página, es que también entonces es que debe haber todavía algo de stock. O sea que si en la tienda de señales online también debe haber algo de stock. Sí, bueno, pues. Pero oye, Severino, esto se soluciona pasando este libro al libro electrónico y ya está. Lo pones ¿Pasando al libro electrónico? Sí, es posible. Mira, le aprovecharía y le podría dar una revisión al texto. Porque como lo hice de memoria y sin consultar nada, prácticamente nada, leí un par de artículos de un escritor madridista. ¿Este libro lo hiciste de memoria? ¿Tipo Jack Kerouac? O sea, no... ¿Dime? ¿En una noche? Que si lo hiciste como Jack Kerouac, en una noche, de memoria, ahí, en una noche... No lo escribí en una noche, pero no consulté ningún texto, no consulté ningún periódico, no consulté nada. Yo tenía las imágenes en la cabeza, también tenía falsos recuerdos. En ese libro seguramente habrá algún falso recuerdo, alguna jugada no fue como yo dije, etcétera. Yo, por ejemplo, no he vuelto a ver repetida la jugada de la famosa final del Heysel, no, la tengo en la memoria y no quiero verla de nuevo, ¿sabes? No quiero volver a ver. Entonces, yo el libro lo saqué de mi cabeza, no consulté. Es un libro, recuerdo que se lo había a un editor que luego no lo publicó y me dijo, ¿te lo has currado? Dije... ¿En qué sentido? No, está muy bien informado, está muy bien, has buscado las fuentes. Digo, yo pensé para mí, no he buscado nada. Si el libro me lo he inventado, es decir, es un invento de periodía final. Con mis recuerdos y con mi memoria de aficionado, pues hice el libro. Y ya está. Entonces, agradezco mucho los elogios que habéis hecho. Y bueno, oye, siempre se puede revisar esa idea de, en fin, le quito las 20 o 30 palabras esas raras y le ponemos otras tapas y lo podemos hacer convertirlo en un libro digital. Bueno, pues sí, pues sería cuestión de hablarlo. Bueno, pues por cierto, Mariano creo que tiene experiencia en esos temas. Me acuerdo que sí, que yo trabajo en eso, en conversión de libros digitales, así que ya hablaremos en privado. Solo una cosa, creo que sí te hizo una entrevista a Tomás Guas, ¿no? El tío este de la SER, o de, que está ahora en la COPE, en el AS, ¿no? Por este libro. La víspera del derbi aquel en el que jugamos en el Bernabéu, recién ascendidos a primera otra vez, aquel derbi que terminó con empate a 2, me hicieron 2 entrevistas esa semana. Esa semana me hizo una entrevista a Tomás Guasch y otra entrevista a Gallego en la SER. Y se notó, la verdad es que se notó porque hubo un cierto tironcillo de ventas a raíz de aquellas entrevistas. Pero después el interés, que al principio, porque el libro al principio yo lo envié a los medios de comunicación y causó un cierto revuelo. Me consta que sí,
y bueno, y consideraban que era un texto quizá de alguien friki, ¿no? De una frikidez, pero que en todo caso merecía la consideración, en fin, algunas de las cosas. Y hubo un cierto rum y promesas de entrevistas con directores de medios que después no culminaron, etcétera. Pero sí, efectivamente, es como decís. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que, como ya digo, vamos a dejarlo ahí por hoy. Con Severino ha sido un placer y, como dice Fernando, podíamos estar aquí escuchando, hablando contigo por horas, pero me imagino que tendrás cosas que hacer y además eso que queremos también, ya que tenemos el contacto, pues aprovecharlo para otro programa y hacer otro programa hablando siempre sobre el Atleti, pero otros temas y otros, que nos cuentes más anécdotas y otras historias. Pero ya digo, ha sido un placer y encantado de haberte podido tener en el programa. Y bueno, hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Otro para ti. Adiós. Chao. Bueno, pues este ha sido Severino Lorences, una delicia escucharle, ya lo he dicho. Y bueno, tenemos también, como el tema de hoy es la literatura de Atleti, tenemos también un par de reseñas de otros libros. Creo que Fernando, que para los que no lo sepáis, hombre, me imagino que lo sabréis todos, porque fue como contactamos con Fernando inicialmente en el podcast, pero Fernando, su momento de fama en el Atleti fue su tesis sobre el Atleti. Y me imagino que como parte de la tesis también y como estudioso del Atleti, pues también ha leído bastantes libros sobre el Atleti, ¿no? Fernando, cuéntanos un poco. He leído todos los libros que te puedas imaginar, y periódicos ni te cuento. Y de entre todos estos libros le tengo a uno especial cariño por lo que significó, que es el año del doblete, la temporada 95-96. Es el libro que se titula 95-96, el año del doblete, escrito por el gran aficionado del Atlético de Madrid, Juan Ancantelar. En este libro se narra de forma detallada esa Liga y esa Copa del Rey ganadas por el Atlético de Madrid en la temporada 95-96. Es una maravillosa lectura para todo hincha rojiblanco, no solo para los que vivieron aquel momento en vivo y tienen muchos recuerdos, sino también para los que no lo pudieron vivir por edad y que les va a venir genial para descubrir cómo ganamos la Liga y la Copa. Además es un libro muy bien escrito, muy didáctico y que está muy documentado. Y yo creo que es fundamental para estudiar lo que fue la temporada del doblete. Y luego yo también, ya por último, quiero reseñar algunos libros curiosos de la historia del Atlético de Madrid. Los hay de todos los estilos y de todas las calidades, eso ya depende de cada uno. Por ejemplo, en el año 81, Alfonso Cabeza escribió el libro Yo Cabeza. Es un libro, digamos, tipo humorístico, pero es muy curioso, vamos. Luego hay otro de Cabeza también, en el año 82, Fútbol, Fango y Mafia, que es todavía más humorístico. También hay que reseñar el libro de Juan Luis Galiacho, que este es muy serio. Juan Luis Galiacho es un investigador que se ha dedicado a descubrir todo lo que hizo Gil, y escribió 2 libros sobre Gil. Primero, en el año 93, Gil, el gran comediante, y en el año 99 amplió con el título Gil, el gran comediante, la farsa continúa. Son unos libros geniales para descubrir todo lo que hizo Gil. Fenomenal para la gente que no sepa lo que hizo y así puede estudiarlo. Luego hay otro libro muy bueno de Leoncho García que se titula Radomir Antid, que es un libro sobre Radomir y se centra sobre todo en la temporada del doblete. Luego hay diferentes libros de historia que son de peor y mejor categoría, y hay alguno curioso, como uno de que escribió Elenio Herrera en el año 62, Yo, Memorias de Elenio Herrera. Narra su trayectoria deportiva y hace un especial hincapié en el Atlético de Madrid. También es otro libro interesante escrito por Miguel y Matallana, que se titula Sentimiento Atlético, 100 años de sueños, alegrías y desencantos, que fue escrito en el año 2003 y que está bastante bien. Y uno que yo destaco ya por último es un libro de Carlos Moreno Benito, que se titula Una historia de fábula a propósito de los 100 años del Atlético de Madrid. Es un libro literario que a través de las fábulas nos transmite toda la historia del Atlético de Madrid. Bueno, yo quisiera hacer una reseña de un libro, lo que pasa que es que ni me acuerdo del título. Fue un libro que cogí en una biblioteca pública de Madrid, exactamente la que está
más cercana a la Plaza de Toros de Madrid, la Plaza de las Ventas, en un centro cultural que hay ahí, bueno, hay una biblioteca, y cogí ahí un libro que la portada rojiblanca, como la bandera del Atlético de Madrid, es que exactamente el título no me recuerdo, y el autor evidentemente tampoco, pero sé que el autor era un directivo del Atlético de Madrid. No sé si tú lo sabrás, Fernando, qué libro es. Ya sé cuál es. Jesús Ortega Casado, de Vicente Calderón al Doctor Cabeza, la pequeña historia de una crisis. Exactamente, ese libro. Y te cuenta muy bien, lo que no sé si es objetivo o no objetivo, pero vamos, te cuenta muy bien el proceso que va desde el mandato de Calderón al de Cabeza. Sí, te cuenta anécdotas como los últimos años de Calderón en su primera etapa y la llegada de Cabeza. Es que cuentan anécdotas, y entonces cuenta una anécdota que el Atlético de Madrid había empatado, creo que un partido contra Las Palmas o algo así. Bueno, había empatado, un partido, o había empatado o había perdido. Bueno, el caso es que el equipo estaba a mitad de tabla, y eso era, en aquellos tiempos, era inaceptable. La gente estaba muy, 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 muy enfadada, y les esperaron en la puerta cero a la salida, a la directiva, pues muchísima gente con un tono muy agresivo, y tan agresivo y tanto ambiente caldeado había, que a uno de los directivos de esa directiva pues le dio un infarto y creo que falleció. La afición del Atleti exigía muchísimo. También hay otra anécdota del año 66 67, que estaba jugando el Atleti, empató en casa con el Sevilla, que en ese momento era el colista de primera, y se armó una trifulca en el campo histórica. Tan trifulca fue que el portero del Atlético de Madrid, Medinabeitia, fue agredido por un aficionado del Atlético de Madrid que lanzó un objeto al campo de la indignación por el resultado. Y luego al final del partido esperaron a los jugadores en la salida de los vestuarios. Al día siguiente hubo una polémica genial, y todo fue por el tema de empatar con el colista. Un partido de liga de la jornada 10 o 12, o sea que imagínate lo exigente que era la afición, que chiflaba a los jugadores e incluso le tiraba objetos al campo ante un empate ante el colista. Y lo que reseña Mariano de Ortega Casado fue así. Y uno de los motivos de que Calderón abandonara al Atleti en su primera etapa es que en los últimos años le apretaron muchísimo, porque ya el equipo no ganaba, a lo mejor se quedaba tercero, llegaba a semifinales, pero la gente estaba acostumbrado a victorias y ya no le bastaba con ser tercero. Bueno, no sé, estoy pensando, según hablamos de todo esto, igual teníamos que haber hecho este episodio cercano a las Navidades para que la gente fuese comprando, ¿no? Para no, pero el verano también es buena época para leer. También. Hay más tiempo, los días duran más, hace calor, no apetece mucho salir de casa a horas así por la tarde, y leerse un libro de Atleti es una opción muy buena. Pues sí, eso te escuchas un podcast y te lees un libro. Está todo completo. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a ir terminando el programa por hoy. Son casi ya 2 horas de programa. También queríamos haber traído algún invitado más, pero al final no ha podido ser. Pero yo creo que lo que hemos traído de nivel y bueno, y bastante entretenido. Por decirlo, solo por hacer la puntualización, que hemos intentado traer a Juan Cantelar, que por cierto el libro es de Juan Cantelar, que es el que escribe el texto, y por ser justos y por el investigador, porque es que el libro está lleno de estadística. O sea, es un libro que, aparte de que cuenta muchas cosas de ese año del doblete, también va jornada a jornada, y entonces va dando los resultados de cada jornada, la clasificación de cada jornada, y hay muchos datos estadísticos, y el investigador, en este caso el libro, se llama Luis Saez. O sea, lo escribe Juan Cantelar, pero también cuenta con el apoyo investigador de Luis Saez. Y le hemos intentado contactar, de hecho hemos contactado con él, pero lo que pasa que es que no hemos intentado contactar, no hemos podido tener respuesta. A ver si para otra vez pues le podemos tener, porque además, aparte de escribir este libro, es también un gran, creo que escribía como Hegelman, ¿no? Esto, Fernando, Víctor Hegelman escribía. Sí, Hegelman o algo así, sí. No sé por qué se pondría ese nick, pero era así. Escribía creo que en la página web de Infierno Rojiblanco, escribía un blog fantástico. Bueno, pues ahí quedan todos esos nombres, todos esos libros
que los que hemos hablado a fondo, los que ha comentado Fernando, y bueno, seguro que hay más que saldrán con el tiempo. Así que nada más, vamos a terminar por hoy. Dar las gracias a Mariano, a Fernando, obviamente a Suki y a Severino por haber estado con nosotros, y a todos los que nos escucháis. Recordaros, como siempre, que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, y bueno, ahí tenéis todo. Podéis dejarnos vuestros comentarios y demás, y decidiros, bueno, pues que esta semana quizá hemos tardado un poco más de lo normal. Ha habido un espacio de tiempo un poco más amplio de lo que solemos hacer, pero seguimos con la tónica de un programa a la semana, como es la intención siempre, pese a que no haya fútbol, pero seguimos aquí, y siempre hay temas, ¿no? Y sobre todo, pues si son especiales como este, pues se agradece, ¿no? Así que nada, gracias a todos, y bueno, estaremos aquí la semana que viene, no sé si con otro especial o con un programa más normal o más habitual, pero bueno, aquí estaremos, así como siempre. ¡Atleti!